hermanos. Dios los bendiga en esta preciosa tarde. La verdad que yo primeramente quiero darle gracias a Dios porque una vez más ha abierto sus puertas aquí en su casa para poder venir y alabar y glorificar su nombre. Porque sabemos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que las puertas que el Señor abre nadie los puede cerrar y las que Él cierra nadie los puede abrir. Amén. Y por su voluntad y por su gracia Él ha abierto estas puertas aquí de su casa una vez más, dándonos la oportunidad de volver otra vez aquí a su casa. Usted que está ahí en su casa, yo sé que quizás está esperando de recibir este mensaje por medio de las redes sociales, pero yo creo que no es lo mismo, está la presencia de Dios. Yo sé que el Señor está ahí con usted, yo sé que el Señor está ahí en todo momento, en todo lugar, pero también la palabra de Dios nos insta que también tenemos que congregarnos para poder, como un solo cuerpo, para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que aquellos que han tomado esa decisión de quedarse en casa, yo les invito que vengan, que se acerquen aquí a la casa del Señor. Ya se ha ido una vez más abierta y les pedimos pues que se acerquen. Y así mismo la verdad es un gozo, y la verdad, hermanos, que los hemos extrañado, porque no es lo mismo estar alimentándonos por medio de las redes sociales que estar aquí físicamente alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Asimismo, yo sé que hay muchas personas que quizás por temor o por miedo o del problema que está sucediendo, por eso no quieren salir o no quieren venir aquí a la casa del Señor. Y así mismo también mucha gente que no quiere salir a comprar o no quiere salir a hacer sus actividades normales por todo lo que está sucediendo. Pero recordemos que estamos en las mejores manos. Recordemos que estamos en las manos del Señor, el Señor de Reyes de Reyes y Señor de Señores, en quien hemos confiado y hemos creído por fe. Él es el que nos ha guardado de cualquier problema, de cualquier necesidad. Él nos lo ha dado. Amén. Así que yo sé que ese temor que tenemos, algo que ahorita yo estoy entendiendo de todo lo que está pasando, creo que está descendiendo un poquito el problema, porque ya se está viendo un poquito más normal las actividades en las calles. Así también nuestras casas, que ya hay mucha gente que ya empieza a trabajar normal. Pues qué bueno, la verdad damos gracias a Dios todo por ello, porque dice que la palabra de Dios que el Señor nos da pruebas, y eso creo que es una de ellas, que ha estado dándonos esa prueba. Pero también dice que no nos puede dar pruebas más de lo que nosotros no podemos aguantar. Amén. Así que confiemos en el Señor y pongamos en sus manos de Él para poder seguir alabando y glorificando en su casa. Amén. Gloria a Dios. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que enfrentar a un enemigo llamado temor o miedo. Quizás cuando éramos niños teníamos temor de algo o de alguien. Normalmente el temor que es más conocido en nuestra niñez es la oscuridad. Yo recuerdo que hubo una ocasión en mi vida que tuve que enfrentarme a la oscuridad y al temor de la soledad. Déjenme contarle que hubo un tiempo que junto con mi familia, uno de mis familiares fue una de mis primas, el cual había viajado a Oaxaca y desafortunadamente falleció, tuvo un accidente y falleció. Las noticias llegó a la casa con mis padres y la verdad fue una noticia muy dura, pero en ese momento se tenía que tomar una decisión el cual era así de rápido, de un momento de ya. Entonces nuevamente en México ustedes saben que hay mucha inseguridad en las casas y así mismo aún con la vida, ¿verdad?, en la calle. Pero ahí en ese tiempo pues no podían dejar la casa sola. Mis papás, ellos tenían que viajar. Entonces lo que hicieron de que se reunió todo lo que se tenía que hacer y se tuvieron que salir al día siguiente porque no hubo tiempo para poder planear ese viaje. Entonces tuvieron que ir al día siguiente en la madrugada, a las 2, 3 de la mañana salieron porque viajaron el día para poder llegar en la tarde a Oaxaca. Se fueron en autobús. Y para esto, cuando se fueron ellos, tomaron la decisión de irse dejándome a mí para cuidar la casa. Y cuando ellos tomaron esa decisión, pues yo dije, bueno, qué bueno, está bien. Tengo la oportunidad de estar solo y puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, yo en ese tiempo, yo recuerdo, tendría unos escasos, 8 o 9 años, y me quedé en casa. Ellos se fueron. El primer día que yo me quedé en casa, pues primero yo estaba bien contento, porque pues decía yo, pues
puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? No hay nadie que me mande lo que tenga que hacer, ni la hora que me tenga que levantar, ni la hora que me tenga que acostar, porque mamá y papá se habían ido a ese viaje necesario por el cual había sucedido ese accidente. Y el primer día pues amaneció, estuve muy contento, estuve muy feliz en el primer día que estuve yo ahí. Realmente pues el viaje no se sabía cuánto tiempo iban a estar fuera mis papás, si 2 días, 3 días o una semana, no se sabía, por lo mismo de que fue de un momento para otro. Para esto, ese día pues yo viví muy tranquilo. Llegando la tarde, en la noche, me fui y me acosté en la cama en el cuarto de mis papás. Ahí pasé la noche. También fue el primer día y la primera noche. Pero el día siguiente, era una casa donde estaban rentando en aquel tiempo mis papás, una casa de 2 pisos. Estaba muy grande. Entonces en ese momento, al día siguiente temprano me levanté para desayunar, preparé mi desayuno, prendí la tele, me aburrí, porque un día antes ya había visto mucha televisión, entonces me aburrí, lo apagué. Y empecé a sentir una soledad, empecé a sentir un silencio en la casa y me empezó un miedo, de ese temor, de ese miedo, que ese silencio que había en la casa. Bueno, dije, pues va a pasar. Pero llegó la noche, la segunda noche, y empecé a tener un temor a la oscuridad. Entonces yo decía, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Yo lo primero que hice fue de que me puse a prender las luces de los pasillos, de la escalera, la sala, el cuarto de la recámara de mis papás. Pero aún así yo sentía de ese silencio, de ese silencio de esa casa, de esa soledad. Yo tenía temor, tenía miedo. Y luego llegando la noche, pues peor tantito, la oscuridad. Entonces yo lo que hice, fui por las almohadas de mis papás y de mi mamá, unas cobijas. Y ustedes saben que en México está la puerta principal, y normalmente ahí hacen unas ventanas grandes, casi llegando hasta el piso. Entonces lo que yo hice fue ir a traer las cobijas de las almohadas y me acosté en esa ventana de la casa para poder ver por lo menos afuera, por lo menos la gente que iba pasando, porque yo tenía miedo a la oscuridad, yo tenía temor al silencio que había en la casa, porque yo estaba solo, mis papás no estaban, y no sabía yo cuándo iban a regresar. Entonces es un temor que me invadió, un miedo de la soledad, de la oscuridad. Y desafortunadamente creo que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos algo así. Desafortunadamente, como me va pasando el tiempo y vamos creciendo y llegamos a la adolescencia, a la juventud, y el temor y el miedo va creciendo junto con nosotros. Quizás ya no es el temor de la oscuridad, quizás ya no es el temor de la soledad, pero sí otro tipo de temores que invaden a veces nuestras vidas. A veces tenemos el temor de que alguien nos rechace, quizás el temor de que no nos acepten como somos, e igual también quedarse solos. Y es una tendencia que va creciendo con nosotros hasta el día de hoy o hasta el día de nuestras vidas en este momento. Pero Dios, que ha dado de su amor y de su dominio propio, hoy vamos a ver cómo Dios nos fortalece y nos puede ayudar de cómo combatir y cómo contrarrestar el temor y el miedo. Amén. Así que en esta tarde yo les quiero invitar que vayamos al libro de Timoteo, 2 de Timoteo. Saque la palabra de Dios de la vida de su Biblia, para que vamos a estar escudriñando, vamos a estar guiando, vamos a estar leyendo varios versículos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. Es un versículo que todos hemos leído, es un versículo que todos conocemos, pero realmente cuando uno lee, cuando uno realmente trata de entender lo que la palabra de Dios dice, las promesas del Señor, es algo bien hermoso, hermano. Pues en el momento que yo estaba escudriñando la palabra de Dios, mira, es algo tan hermoso que a mí me invadía una emoción realmente de lo que estaba hablando el Señor conmigo. Vamos a leer en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A terminar la lectura vamos a ir en oración. Amén. Dice, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Una vez más, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Señor, te damos gracias una vez más, primeramente, Señor, porque tú has abierto tus puertas aquí en tu casa, Señor, para que podamos, Señor, primeramente venir delante de tu presencia por cualquier necesidad que tengamos, Padre. Asimismo, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ya están aquí, Señor, Padre. Gracias por la vida de ellos, así como también de aquellos que se han quedado en casa, Señor. Yo te pido una bendición especial. Quienes nos están siguiendo por ese medio de las redes sociales, Padre, tú bendícelos, cuídalos, guárdalos, Señor, de cualquier problema, de cualquier temor, de cualquier accidente, Padre. Asimismo, Señor, como siempre, también te doy gracias por permitirme ser más, una vez más, el portador de tu palabra. Y asimismo, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, y que toda esta palabra, Señor, sea digerida de una manera sabiamente, Señor, y así mismo lo podamos digerir y bajar nuestro corazón, y así mismo poder hacer hacedores de ello. Padre, gracias te damos por habernos guardado por todo lo que está pasando, por todo lo que está sucediendo, porque tu pueblo, Señor, hay temor, Señor, así mismo, así como en esta nación, y no nomás en San Diego, no nomás en Estados Unidos, sino en el mundo entero, Señor. Así mismo te pedimos, Señor, que esa prueba que tú estás haciendo, que tú estás pasando, Señor, en esta tierra, que sea más únicamente, Señor, porque tú nos estás hablando, para que nos podamos acercar a ti, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta preciosa tarde. Gracias ahora, pues, mi Dios, todo te lo dejamos en tus benditas manos. Y así mismo, Señor, te rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra. Y gracias en el nombre de tu Hijo más precioso Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, la palabra en esta tarde le he puesto como título la fortaleza de Dios en medio del temor. Amén. Dice, el temor en realidad es uno de nuestros enemigos más grandes de nuestra vida, el cual ha destruido a muchas vidas, muchos sueños, muchas metas, porque realmente es algo que a veces nos desanima o a veces realmente nos quita eso que a veces tenemos planeado. Mucha gente, yo estaba analizando todo eso, yo decía, mucha gente a principios de año se propone algo de hacer en el transcurso del año y sin embargo lo dejan a medias. Y finaliza el año y empieza otra vez el nuevo año y vuelve a haber otro propósito. Pero esos propósitos a veces son apagados, a veces esos propósitos son terminados a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque el temor está allí, el miedo está ahí. Pero la palabra de Dios dice, que es la Biblia, nos enseña de qué manera podemos enfrentar el temor y el miedo, hermanos. Y es algo bien hermoso. Yo siempre he dicho que la Biblia, y lo vuelvo a repetir, que la Biblia es el manual de nuestra vida. Y así lo tengo. Yo cada vez que yo hablo con algunos compañeros de trabajo y les digo, es que realmente si tú lees la Biblia, vas a realmente saber qué es, hacia dónde caminas, hacia dónde vas, cuál es tu punto. Sí, porque hay ocasiones que a veces tú compras un mueble y lo quieres armar, pero a veces lo armas sin leer las instrucciones. ¿Y qué pasa? Sí lo haces, o si no es que a veces te sobran piezas. ¿Por qué? Porque lo armaste porque según tú sabías que el amor iba así. Pero si tú lees el manual y lo empiezas a armar como es, a veces te queda, porque a veces las cosas que vienen, los muebles o todo aquello que venden con sus manuales, vienen exactamente tan preciso, tan contadas sus piezas, que todo encaja en cada parte. Entonces la palabra de Dios en nuestra vida así es también. Es una manera que tiene que, no tanto encajar, sino realmente nos tiene que guiar de la manera que tenemos que caminar, de la manera que tenemos que andar aquí en el mundo, en la tierra, que es los pies del estrado del Señor, para poder llegar a su presencia. Amén. El temor y el miedo no viene de parte de Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. La palabra de Dios dice, no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de miedo, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado un espíritu de amor, un espíritu de poder y de dominio propio. Es algo que lo que acabamos de leer es lo que nos dice. Amén. Dice, qué hermosa es la promesa del Señor cuando nosotros lo leemos y lo entendemos. Entonces tenemos que entender que el temor no viene de parte de Dios. Por lo tanto,
si el temor, el miedo, no viene por parte de Dios, no permitamos, hermanos, que sea parte de nuestra vida. Porque es como le acabo de decir, hay cosas que a veces uno quiere hacer, planea, y a veces hasta uno hace promesas, no más únicamente para mi familia, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, sino para el Señor. Y sin embargo, no se cumplen. Uno, por el temor o por miedo. Y son cosas que a veces te apagan lo que tú tienes planeado para el Señor, o para tu vida, o para alguien. ¿Sí? Así. Pero por fe hemos creído a Dios y existe y vive. Él es quien nos fortalece y nos guarda de todo temor y de todo miedo. Pero si tú tienes temor y crees en el miedo, entonces algo negativo va a pasar en tu vida. Así como la fe funciona para atraer bendición a tu vida, así también funciona el temor como un imán para atraer lo negativo. Yo no sé si a usted le ha pasado o le ha sucedido alguna vez en su vida. ¿Vimos alguna vez a uno de nuestros hijos subido en una silla o arriba de una caja, que estaba inseguro y con la seguridad de caerse? ¿Y qué es lo que se nos viene en nuestra mente? Lo primero que pensamos nosotros en nuestra mente. Dice, ¿de dónde podía caer? ¿De dónde podía caerse con seguridad? ¿Qué se nos viene a la mente y expresamos? Dice, lo primero que pensamos y expresamos es, ese niño se va a caer. Ese niño se va a caer. Y antes de que usted diga una tercera vez, ese niño se va a caer, ¿sabes? El niño se cae. Y eso es lo mismo. Eso nosotros mismos a veces como que hacemos que sucedan las cosas. Por eso que a veces nos dice que la boca dice ¿qué? Que tiene poder para bendecir o para maldecir. ¿Cierto? Entonces, hay que tener cuidado en eso. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Miren lo que dice en Job 3:25. Job es uno de los ejemplos que yo estaba leyendo, el cual nos puede dar una muestra tan perfecta de lo que realmente sucede cuando uno piensa de lo que va a suceder, sea bien o sea para mal. En Job 3:25 dice la palabra de Dios. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Fíjese, todo lo que dice él. Aquí yo analizaba esta palabra y digo, bueno, una vez más, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, si lo que él tenía miedo que iba a suceder, sucedió en su vida. Amén. ¿Y qué fue lo que le pasó a Job? ¿Qué fue lo que sucedió con Job? Algo que yo siento. Job tenía miedo de algo muy importante. Tenía miedo que le fuera a pasar algo a sus hijos. ¿Cierto? Tenía miedo y cada día oraba y le pedía perdón al Señor. Dice el Señor, pues han pecado mis hijos, perdónalos. ¿Sí? Él tenía temor a lo que le fuera a suceder a sus hijos. ¿Y qué pasó? Sucedió esa tragedia, sucedió ese problema. Sus hijos perecieron, sus hijos murieron. Amén. En el capítulo 3 de Job podemos darnos cuenta de que de lo que temía Job sucedió. Así que si ponemos nuestra fe en negativo, atraemos cosas negativas en nuestras vidas. Yo te recomiendo algo: no vivas en lo negativo, vive con fe de que Dios es real y que Dios es amor, y a pesar de todo lo que te esté pasando o estés pasando en tu vida, Dios te guardará y te bendecirá grandemente, y lo mejor está por venir en tu vida. Así que mire, lo que tenemos que hacer es
cuando tenemos temor o miedo, si leemos nuestro manual, que es la palabra de Dios, como les decía un principio, miren lo que nos dice en el Salmo 56, 3, 4. Salmo 56, 3, 4. Los salmos, a mí siempre me ha gustado leer mucho los salmos. Es algo muy hermoso de cómo David hablaba con Dios y de cómo él realmente se fortalecía con el Señor, en el Señor. Dice les dije que es en Salmos 56, 3, 4. Salmo 56, 4. Creo que perdí Salmo 56, 3 y 4. Miren lo que dice. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí realmente Job sabía que había un temor. Él tenía algo que temía, que tenía miedo. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es algo bien hermoso cuando uno lee la palabra de Dios y busca uno realmente lo que significa o lo que realmente quiere decirnos el Señor, porque realmente encontramos una respuesta. Aquí hay dos cosas muy importantes que hizo Job o que comentó David en los Salmos. Primero, tenemos que reconocer que nuestro enemigo tenemos que identificar para saber a quién hay que vencer. Aquí Job lo expresó. Dice que temía. En el día que temo, dice, en el día que yo temo, en el día que temo, o sea, tenía miedo. Él lo sintió, él lo expresó en ese momento. Y reconoce que hay temor, miedo, así como un alcohólico, drogadicto, reconoce que es alcohólico, drogadicto, para poder vencer ese enemigo. Es lo que dice el salmista: en el día que temo. En este salmo expresó David el temor que tenía porque era perseguido por Saúl. No sé si ustedes han leído. El rey Saúl, para matarlo, porque tenía celos de David. Si lo quiere usted leer, está muy bonita la historia, yo lo estuve leyendo. Está en Saúl 18, del por qué era perseguido David. Fue entonces en ese momento que David escribió estos salmos, andando de una manera fugitiva, andando de una manera escondiéndose, pero él siempre poniéndose en manos de Dios. Amén. ¿Cuál era su temor de David? Aquello que muchos y miles de personas tememos. ¿Cuál era? El temor de morir. El temor a la muerte. ¿Qué es lo que temía David? Todos tenemos temor, todos tenemos miedo, y David reconoce que tenía miedo, que tenía temor. Por eso dice en el Salmo: en el día que temo, ahí declara que tenía realmente temor porque lo estaban persiguiendo. Por eso, pero luego dice: yo confío en Dios y no tengo temor, porque así lo dice en el versículo 4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Y lo confirma después de que dice: tengo temor, tengo miedo, pero estoy con Dios. En Dios alabaré, en Dios exaltaré, en Dios me pondré para poder estar seguro. Amén.
¿En qué momento ya no hay temor entonces? Cuando yo pongo mi confianza en Dios, en ese momento el temor desaparece o desaparecerá. Y David, a pesar de sus temores y a pesar de sus miedos, se atrevió a confiar en Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo solo quiero recordarte en esta tarde que el mismo Dios que libró a David de sus temores y de sus miedos, es el mismo Dios, hermano, que te puede librar de tus temores, de tus miedos en esta tarde. Sobre todo ahora, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está pasando con el coronavirus. Por tanto, porque a veces tenemos miedo a contagiarnos con todo lo que está sucediendo. Muchos no quieren salir, muchos no quieren hacer sus actividades. Y realmente hay gente, hermanos, hay gente que realmente teme, porque yo he estado con compañeros en el trabajo que de plano así, o sea, hazte para allá, así como que guarda tu distancia. Sí, está bien, o sea, no te preocupes. O escucha, ahora sí que antes, como dice por allá, ya sacaron el relajito, ¿verdad? De que uno empieza a toser o empieza a estornudar y te dicen salud. Ahora no te dicen salud, ahora te dicen, hazte para allá. Ya no te dicen salud, dice, ahora hazte para allá. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado también, cuidándonos, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo, lo que todo está cuidando. Pero realmente hay gente que sí está temerosa, hay gente que está realmente escondida, acaso quisiera estar escondido en sus cuartos y no salir por todo lo que está pasando con este problema del virus. Pero recordemos que estamos en las mejores manos, hermanos, del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuando empiezas a confiar en Dios, el temor comienza a desaparecer en tu vida. Déjame contarte que a mí me da mucho miedo. Y usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Yo sé que se ha dado cuenta. Pero el estar aquí delante de ustedes, el estar aquí trayendo la palabra de Dios, hay un miedo, hay un temor. Pero es un privilegio y una responsabilidad de ser el portador de la palabra de Dios. Pero estoy aquí, hermanos, no porque no tenga miedo, sino porque estoy aquí confiando de que el Señor de señores y Rey de reyes está conmigo. Amén. Así que no porque yo quiera vencer al temor, no porque yo quiera vencer al miedo, no, sino porque el Señor está conmigo y Él es el que hace que pase, que sucedan las cosas. Amén. Es la manera que tenemos que confiar, que todo lo que sucede no es porque yo quiera que suceda, no es porque yo quiera que pase, sino porque el Señor permite que sucedan las cosas. Amén. Sino que estoy aquí confiando que el Señor de señores, Rey de reyes está conmigo. Tú quizás tienes temor a la pobreza. Confía en Dios, que te va a bendecir y prosperar grandemente. Amén. Tú quizás tengas miedo a la muerte. Confía en Dios de que te dará muchos años de vida, que te dará una vida plena, larga y abundante. Amén. El tiempo que estamos viviendo, hay mucha gente que tiene miedo, tiene temor de qué va a pasar con los problemas, ya no nomás únicamente del virus, hermanos. Ahora hay muchas cosas y aún van a seguir sucediendo cosas. Viene quizás una economía bastante baja, ¿sí? Son consecuencias que va a traer todo lo que está sucediendo. Entonces no hay que tener temor. Nosotros estamos en manos del dueño de todo, hermanos. De todo, del oro, de la plata, de lo que respiramos, de lo que nos acostamos, de lo que comemos, de lo que vestimos. Él es el dueño. Así que nosotros le servimos al dueño de todo. Pues ¿de qué nos podemos preocupar? ¿De qué nos puede quitar el sueño? Nomás hay que confiar en el Señor. Más hay que ponernos en manos de Él. Tú confía en Dios, de que Él te va a guardar de cualquier enfermedad. Claro, tomando en cuenta también las indicaciones de las autoridades. Tomando la distancia, ocupando los cubrebocas, así como de todos los hermanos que se encuentran aquí traen. Que bueno,
Es una manera también de respetar y también de cuidarnos, pero el Señor es el que hace todo esto. Amén. Dios te dará salud y una vida abundante, pero tú ten confianza en Dios. Pon tu confianza en Jesús, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que lo mejor está por venir en tu vida, en la vida de tu familia y para este país también, hermanos. Entonces, número 1, encuentra tu temor, identifica tu miedo, que es lo que hizo David. En segundo, y a pesar de tu temor, confía en Dios. ¿Sí? Algo que así hacía David cuando tenía temor era alabar a Dios. Mire, aquí viene algo bien bonito, hermanos. Y yo decía, gracias Señor por hablarme de esta manera, porque yo sé que hay tantas cosas que a veces no entendemos, pero cuando uno realmente tiene hambre de la palabra y empieza a entrar dentro de la palabra, es bien hermoso, bien hermoso. Hay muchas cosas que hay que decir, pero yo traté de sacar lo más sobresaliente para que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios está hablando conmigo. Una de las medicinas más efectivas para el temor es alabar a Dios. Si usted lee los salmos, se va a dar cuenta, hermanos, los salmos únicamente son poemas, canciones que David le compuso en Dios en tiempos de necesidad. Cuando David estaba pasando por diferentes necesidades, pero sobre todo por temor de que lo fueran a matar, que Saúl lo fuera a matar, porque Saúl lo mandó a matar. Amén. Que David escribió para Dios en tiempos de angustia, en tiempos de temor, en tiempos de duda, en tiempos de problemas. Esos son las alabanzas. Las alabanzas, cuando tú alabas a Dios, cuando tú realmente lo alabas de corazón, ahí no hay temor, hermanos. A mí me ha pasado, y en serio que me ha pasado. A veces yo tengo ganas de pasar aquí enfrente, como veo yo a ese hermano Francisco avanzando aquí enfrente. Pero a veces por temor, hermanos, me quedo allá atrás nomás así, de un lugarcito, danzando para el Señor. Y es hermoso, como lo hace el hermano Francisco, que él se suelta realmente de todo corazón, quitando todo temor, todo miedo, y él hace lo que realmente desea hacer, lo que Dios le permite que lo haga. Y a todos y a cada uno nos permite, nomás que nosotros a veces por temor no lo hacemos. Amén. Jehová es mi pastor, dice que David le compuso a Dios en tiempos de necesidad, en tiempos de dificultad, en tiempos de pruebas. Y lo único que David expresaba en su tiempo de dificultad es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el mismo Salmo 23:4 dice, de otra manera dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David declara con claridad de que él estaba en temor, pero ya no más. En el versículo 1 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y en el versículo 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, ¿qué dice David? Sí, tengo temor, pero ya no más. Ya no más. Y dice: aunque ande en valles de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. David expresa una vez más que Dios está contigo, está conmigo, así como también estuvo con David. Porque Dios no nomás nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que poder de amor y de dominio propio.
Amén. Y recuerde que cuando hay una alabanza en tu vida, no puede haber temor en tu corazón. Mire, es algo bien bonito. Y recuerde que cuando hay alabanza en tu vida, no puede haber temor en tu corazón. Amén. Realmente que cuando uno entiende la palabra de Dios es algo bien bonito. Yo decía, Señor, qué hermosa esta palabra. Y a veces nosotros hemos cortado la bendición de Dios porque a veces queremos hacer, pero estamos afloja y estira, ¿no? Pero ese es el temor. Que aún todavía quizás no lo hemos vencido porque lo queremos vencer por nuestras propias fuerzas, cuando debemos de poner todo en manos de Dios y que el Señor haga conforme a su voluntad y que Él venza el temor, el miedo que existe en nosotros. Amén. Todos hemos pasado por un momento difícil. Todos hemos pasado por pruebas y todos hemos tenido temores alguna vez. Pero son los mejores momentos, vean, pero son los mejores momentos para levantar nuestras manos y alabar a Dios. Hay temor, hay miedo, pero ese es el mejor momento que puede existir para que tú puedas levantar tus manos al que te va a ayudar, al que te ha prohibido, al que te ha ayudado. Amén. Así como David, también aprendamos a alabar a Dios a pesar de las pruebas, a pesar de los temores que estamos pasando. Confiemos en el Señor, que Él quitará todo temor, todo miedo en nuestras vidas. Entre más alabemos a Dios, entre más grande sea tu alabanza, el temor y el miedo será menos en tu vida. Será más débil en tu vida. El temor y el miedo será más débil en tu vida. Ahora, número 3. Vamos a ver qué nos dice en el Salmo 118:6. Salmo 118:6. En el Salmo 118:6 también nos habla y nos dice de una manera motivándonos y tomando en cuenta que estamos en qué lugar estamos más seguros. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Por qué expresaba David siempre al hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque sabía que era perseguido por Saúl, un hombre. Por eso decía: ¿qué puede hacerme el hombre? Dios siempre está contigo, lo creas o no, lo aceptes o no. Dios siempre está contigo, porque Dios está en todas partes. Amén. ¿Quieres creerlo o no? Dios siempre está contigo. Ahí donde estás ahorita, los que nos hermanos están aquí, ahí donde tú estás, los que nos están viendo por las redes sociales, el Señor ahí está contigo. Entonces, yo te insto que no te quedes allí en casa, acércate, ven aquí a la casa de Dios para seguir alabando y glorificando el nombre del Señor, así como lo hacíamos en un momento. Porque no es lo mismo realmente, hermanos, estar en casa, estar viendo el mensaje por video, que estar realmente aquí en la presencia de Dios, donde podemos de una manera como un solo cuerpo adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer que Dios está conmigo, creer que Dios está contigo, creer que Dios está contigo y conmigo todos los días, en todo lugar. Amén. ¿Crees que Dios está contigo? Las buenas y en las malas. Creer que Dios está contigo en las buenas y en las malas. Es algo que tenemos que entender, porque a veces decimos: ay, ¿por qué? Yo recuerdo antes de que el Señor llegara a mi vida y iba a otras iglesias, y cada vez que pasaba algo decía: bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? Pero yo no entendía que en ese momento el Señor estaba conmigo
Yo no entendía que en ese momento el Señor me estaba hablando. Que en ese momento quizás el Señor me estaba dando una prueba para que yo supiera dónde tenía que pedirme ayuda. Y de dónde venía mi ayuda, de todo aquello que a veces pasaba en mi vida. Porque hay cosas que a veces pasan en tu vida y a veces no lo entendemos, a veces lo hemos expresado. Es que yo no sé por qué me pasa esto. Yo no sé por qué sucede. Es porque Dios te está hablando. Es porque Dios tiene algo para ti. Amén. Así que Dios está conmigo y siempre, en todo lugar, en todo tiempo y todos los días de mi vida. Así que no tengo miedo a esa enfermedad, no tengo miedo a la pobreza, no tengo miedo a ese enemigo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios está conmigo. Amén. Y Pablo lo expresa de otra manera. Pablo dice de otra manera y lo dice así: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que no tengas temor, tú que estás en tu casa, tú que estás esperando ese mensaje que te llegue por medio de las redes sociales, ¿verdad? Porque Dios está contigo, Dios está con nosotros. Amén. Si Dios está de tu parte, no importa de quién esté en contra tuya, porque lo que dice Pablo es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está contigo, ¿a quién le vamos a temer? Puedes estar seguro en las manos de Dios, por la que tú le has creído y que sabes que vive y reina para siempre. Ahí es donde tú estás. Entonces es en el lugar más seguro que tú te puedes encontrar, en las manos de Dios, en las manos del Señor de señores y Rey de reyes. Amén. A lo mejor estás pasando por algún problema grande, o por alguna enfermedad, o a lo mejor estás enfrentando alguna crisis económica. Como te vuelvo a decir, no te preocupes. Si tú le has creído al Rey de reyes, el dueño de todas las cosas, Él te proveerá, Él te lo dará. Amén. Y Él te guardará de cualquier enfermedad, de cualquier problema. Pero tu Padre está contigo. Él no te ha dejado, Él no te desamparará. Él está contigo en las buenas y en las malas. Amén. Y ya para terminar, hermanos, yo sé que, yo trataba de sacar lo menos que se pudiera la palabra, pero cuando uno se mete, y en serio que sale, y ay, Señor, me has hablado, me has fortalecido, y es algo bien bonito, hermanos. Yo les insto que en casa hay que estar leyendo la palabra, aquellos que están tomando tiempo para quedarse en casa, porque tenemos mucho tiempo para leerlo, hay que leerlo. Y ya para terminar vamos a leer en Isaías 41:10 y vamos a ver qué nos dice nuestro manual, la palabra de Dios. Isaías 41:10. Isaías 41:10 nos dice algo bien hermoso del Señor. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Ven qué promesa tan hermosa, hermanos, por parte de Dios, por parte del Señor, de la manera que Él nos habla, de una manera tan hermosa, porque dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué hermosa promesa, hermanos. ¿Qué dice el Señor entonces en este versículo? No temas, porque yo estoy contigo. Yo te doy fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. 4 cosas importantes que tenemos que creer al Señor y que tenemos que traer en mente.
Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Gloria a Dios. Permanecer en el amor de Dios. Voy a permanecer en el amor de Dios, porque la Biblia dice que el perfecto amor, ¿qué? Aleluya. Gloria a Dios. Echa fuera todo temor. Amén. Ve la promesa del Señor. Pero hay una cosa. El perfecto amor no se trata de que Dios nada más me ame a mí, porque a veces así lo tomamos. Dios me ama, Dios me ha dado, Dios me ha bendecido, estoy bien, no me falta nada, ¿verdad? Sino que el perfecto amor, que yo también tengo que amar a los demás, transmitir ese amor con el que Dios me ha amado, con el que Dios me ama a mí. Tengo que dar, tengo que transmitir. Y no es fácil. ¿Sabe por qué? Me ha pasado, hermanos. Llegamos a veces a algún momento, principalmente con nuestros vecinos. Hace un par de días tuvieron un pequeño palabras entre mi vecino y uno de mis futuros yernos, y yo también me iba así como que, pero de repente el Señor me dijo: ay, calmado, tranquilo, que aquí estoy yo pelearé por ti. Señor, gracias, haz tu voluntad. Y sí, realmente lo dejamos en manos del Señor, y todas las cosas salió sin ningún problema, se arreglaron entre ellos y vámonos. Pero esta nación y este país y el mundo entero necesita sanar sus heridas y dejar el miedo, el temor por todo lo que está pasando. Porque hay temor, hay miedo allá afuera, aquí nosotros también, con el simple hecho de cuidarnos con la mascarilla, de no salir mucho en la calle, es un temor. A veces dice uno: no es que me estoy cuidando. Sí, nos estamos cuidando, claro que sí, pero realmente no estamos confiando en Dios. Pero como les vuelvo a repetir hace rato, como les dije, hay que también hacer las indicaciones de las autoridades, guardar nuestra distancia, poner nuestro cubrebocas y hacer nuestras actividades, que el Señor es el que nos va a guardar en todo. Amén. Así que este país necesita una iglesia con los brazos abiertos, hermanos. ¿Quién es la iglesia? Gloria a Dios, aleluya. Así que este país necesita una iglesia con los brazos abiertos, que pueda amar a este país, amar a esta nación, pero sobre todo, hermano, amar a esta sociedad y a esta generación. Amén. Porque es donde más necesitamos o necesita la gente, que los amemos, que les mostremos ese amor con lo que el Señor nos ama a nosotros, les mostremos a ellos ese amor. Así que todo aquel que venga por ahí, recibámoslo con amor. Bienvenidos, los que entraron hace ratito, bienvenidos, están en la casa de Dios. Así que realmente mostremos ese amor con el cual Dios nos ama a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos insta en este versículo que leímos al principio de este mensaje, en 2 de Timoteo, versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Entonces tenemos que quitar toda cobardía, porque dice que el Señor no nos ha dado la cobardía,
sino que nos ha dado poder, nos ha dado amor y un dominio propio para decidir lo que tenemos que hacer bajo la autoridad del Señor. Amén. Hermanos, pues espero que la palabra de Dios haya sido de bendición. Es la palabra que Dios me ha dado para cada uno de nosotros, porque también he aprendido. Y la verdad, una bendición a todos y a cada uno de aquellos que están en casa por las redes sociales y también los que están aquí. Una bendición especial por parte del Señor. La verdad, como les digo, los hemos extrañado. Venga, vamos a estar aquí en casa. Así que, en el nombre del Señor, póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una oración, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha cuidado, pero sobre todo, que quite ese temor, ese miedo que quizás el enemigo ha traído en nuestras vidas. Que el Señor nos entregue esa libertad una vez más para poder alabar y glorificar su nombre con libertad aquí en su casa. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos una vez más, primeramente por tu amor, por tu misericordia, Señor. Pero así mismo, Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor Padre, por tu palabra. Y así mismo también, Señor, te damos gracias por todos los que hemos estado aquí, Señor, presentes. Te pido por los hermanos que están en casa, Señor, que tú los bendigas, que los guardes de cualquier necesidad, de cualquier problema, de cualquier miedo, Señor. Pero así mismo también, Señor, guárdalos y tráelos a tu presencia para poder tener aquí un gozo, una alegría, alabando y glorificando tu nombre, Señor, como un solo cuerpo. Así mismo, Señor, te doy gracias, mi Dios, una vez más por permitirme ser portador de tu palabra. Darte las gracias por todo lo que tú has hecho, estás haciendo en mi vida, Señor. Ahora pues, Padre, como siempre, te damos la honra, la gloria, y así mismo, Señor, todo esto, Señor, Padre, te agradecemos por todo lo que tú nos has dado, porque nos has ayudado y nos has guardado hasta el día de hoy, Padre. En el nombre de tu Hijo más precioso Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde.